Mientras ajustamos digamos, la presentación, lo que podemos comenzar a dialogar es el tema primero de cómo se encuadran los mecanismos de justicia transicional dialogados en La Habana y acordados con el contexto de posacuerdos que tendremos el próximo año. De alguna manera, lo que nosotros hemos discutido en algunas de las sesiones de trabajo aquí en la universidad, en distintos posgrados sobre el mecanismo de justicia transicional, es que tenemos un escenario de conflicto armado que muy claramente han ustedes escuchado durante esta mañana y en el transcurso del día de hoy, la posibilidad de identificar cuáles son los elementos del conflicto armado que nos llevan a un escenario de justicia transicional que ya no es un escenario hipotético, sino un escenario muy real en el cual nosotros estamos inmersos en Colombia. Desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista político y la voluntariedad política también del Estado en permitirlo y en lograrlo. En esa medida, nosotros, al hacer ese análisis sobre el marco de justicia transicional en Colombia, tenemos la posibilidad de pensar sobre 3 o 4 propuestas que han surgido en La Habana. Una de ellas, o la primera, esta Comisión de Verdad o de Esclarecimiento Histórico creada o derivada de los acuerdos, es el avance sobre el punto 5 de negociación en La Habana, que es el tema de las víctimas. En ese sentido, esa propuesta está muy bien estructurada, hay varios elementos de incidencia de los estándares internacionales allí en ese contexto y en ese sentido entonces la estrategia de ese diálogo, derivada de ese diálogo o de esa cohesión de voluntariedades en La Habana es muy relevante. Les comentaba es lo siguiente: en el marco de la justicia transicional que se ha generado y las estrategias que se han generado, están básicamente los elementos del contexto histórico colombiano en juego. Y uno es la identificación de un conflicto, el reconocimiento de un conflicto armado, que lo ha identificado el Basta Ya muy bien, con la investigación de varias personas en el Centro de Memoria Histórica, que lo identifican como un conflicto de larga trayectoria o de larga duración y deshumanizante. Estos grados de deshumanización que mostraba Gloria Cuartas y que ella muy bien vivió en esa época en el Urabá, también lo hemos vivido nosotros en otras regiones y hasta el presente se están dando. Ampliamente degradado el nivel de violencia, el nivel de afectación sobre la vida humana en Colombia ha sido muy fuerte, y en ese contexto los mecanismos de justicia transicional, sin ser de alguna manera una quimera, intentan brindar alguna solución a este nivel de violencia y esta gravedad de la violencia de nuestro conflicto armado. Claras expresiones y diferencias regionales de esas manifestaciones de violencia. Experiencias como las de Urabá son muy distintas a las del Magdalena Medio, a las de los Llanos Orientales, a las del sur del país, en el Cauca, en el mismo Chocó, en el Urabá antioqueño, y esas expresiones o esas diferencias hacen también diferentes los mecanismos que sean posibles de concretar en esos territorios, mecanismos que sirvan para la verdad o la construcción de verdad, para la reparación, para las garantías de no repetición en la aplicación de ese marco de justicia transicional. Altos niveles de impunidad. Colombia ha tenido niveles de impunidad históricos y no es excepción lo que ha transcurrido durante el conflicto armado. Inclusive si uno rememora los magnicidios ocurridos en los años 80, como el de Bernardo Jaramillo, como el de José Antequera, como el de muchos otros dirigentes mismos de Jaime Pardo Leal, magnicidios que estuvieron precedidos inclusive de alertas por las ausencias de seguridad dadas en ese primer escenario
o post-escenario que hubo con el surgimiento de la Unión Patriótica y de otros magnicidios que han surgido y que hoy no hay respuestas claras de la justicia frente a esos niveles de impunidad. Y unas políticas estatales hegemónicas tal vez también de alguna manera, en donde haya una ausencia y visibilización de reparaciones, de reconstrucción de verdad, y ahí sería preguntar cuál verdad, y reconstrucción de la memoria. Los mecanismos de justicia transicional tienen 4 dimensiones: la verdad, la justicia, la reparación o las reformas institucionales. ¿Cuál pesa sobre alguna de estas dimensiones o de estas estrategias? Ninguna. Los principios o el principal principio de los mecanismos de justicia transicional es la integralidad de esos principios, es decir, que de alguna manera se puedan sostener equilibradamente y que puedan ofrecer a través de los mecanismos que se implementan respuestas a las exigencias de verdad y de justicia que provienen de la sociedad civil, de la sociedad y del Estado mismo. Antecedentes a los mecanismos de justicia transicional en Colombia: ustedes conocen la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Víctimas, todos los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas, como el 1400, después el 1048 de este año, que congregó en una normativa nacional, un marco jurídico impresionante, una política, por ejemplo, de reparación en esa Ley 1448, la ley que se concentra en un modelo de restitución de tierras que en la implementación tiene muchas falencias y críticas y dificultades para lograrlo. En ese contexto, entonces, la historia de la justicia transicional en Colombia no es nueva. Hay mecanismos que han sido implementados y que habría que verificar el alcance de esa implementación, el resultado de esa implementación de esos mecanismos, para que en esta nueva construcción de una política proveniente de los acuerdos de La Habana haya una coherencia externa misma en la política que el Estado ya tiene sobre un andamiaje, una oferta institucional para esos mecanismos de justicia transicional que van a entrar. ¿Por qué denominaba yo esta presentación las perspectivas críticas a los acuerdos derivados de La Habana o a los que se presentan como resultado de negociación en La Habana? Porque si bien es cierto, esos acuerdos y esos de los que se conoce, que realmente estoy hablando tal vez de lo que más se conoce, tal vez es de la Comisión de Memoria Histórica que se crea en La Habana, con este nombre bastante importante, que es una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, y de este sistema general que se está generando, que se está creando, consolidando, derivado de la negociación en La Habana, que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Lo que más conocemos es esa comisión de la verdad, porque se ha desarrollado ampliamente, desarrollado en un acuerdo con puntos muy precisos de una construcción técnica bastante coherente. Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz aún no conocemos mucho de lo que se ha discutido o acordado realmente. Y allí hay una expectativa o una esperanza bastante buena acerca de lo que se vaya a lograr, pero también hay alertas sobre qué es lo que se está negociando y cuál va a ser el resultado de esa negociación, que sea coherente con esa política de justicia transicional que se está generando en Colombia o que se va a implementar en un futuro. Y un reciente elemento de estos diálogos y derivado de estos diálogos como mecanismo de justicia transicional es la nueva unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, que hace 8 días más o menos anunciaron y que los medios de comunicación han dado relevancia a este aspecto. Al menos son estos 3 mecanismos de justicia transicional claros que se están construyendo para una política de posacuerdos. Frente a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, algunas de las críticas que yo puedo hacer es el modelo de selección de los comisionados, es decir, ¿cuál va a ser el mecanismo transparente para esa selección de esos comisionados? Se idearon un mecanismo interesante que es una comisión de 9 personas que seleccionan esos 11 comisionados, pero la pregunta es ¿cómo se va a asegurar
la integralidad de esa comisión a través de su mandato y del nombramiento que se haga. El otro rasgo crítico es el alcance del tiempo que va a durar la comisión en ejercicio, pero también el tiempo de estudio o de análisis del contexto de la realidad colombiana que va a abordar esa comisión de verdad y esclarecimiento histórico. Dice el acuerdo que debe abordar todo el tiempo de duración del conflicto armado en Colombia y le da 3 años y medio para que resuelva eso. Yo creo que hay una desproporción entre la duración del mandato previsto en ese acuerdo y los alcances o la pretensión que se tiene sobre esa comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Otra pregunta es, ¿los perpetradores van a participar allí? ¿Cómo van a participar en esa comisión? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de verificación, de construcción de una verdad independiente, con pretensiones de transparencia pública, con la posibilidad de supervisar, analizar o corregir las metodologías mismas que esa Comisión de la Verdad va a construir para la construcción de una verdad en Colombia de tantos años? Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, pues hay más vacíos que certezas, excepto que se conoce que al menos habrá 3 procesos o 3 vías distintas sobre las cuales transitarán las personas que quieran hacer parte de esa comisión, de ese mecanismo de Jurisdicción Especial para la Paz. Uno para los que parten desde el inicio, participando desde la verdad y reconociendo como los hechos y los daños derivados del conflicto armado en Colombia. Otro en el que no se reconoce desde un inicio, pero tardíamente ingresa a esa Jurisdicción Especial para la Paz. Y uno finalmente para quienes no lo reconocen y entonces se enfrentarán de alguna manera un proceso adversarial en ese transcurso de esa Jurisdicción Especial para la Paz. Pero allí también hay varias preguntas. ¿Quiénes conformarán esos tribunales de justicia especial para la paz? ¿Cómo llegarán esas personas allí? Las calidades de algunas personas se dice que pueden ser internacionales. Eso requiere una reforma constitucional bastante amplia en muchos aspectos, porque hasta hoy no es permitido que una persona que no sea nacional administre justicia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de modificaciones también harán que se corrija un poco todos estos acuerdos. Dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, también algunas expectativas respecto a las víctimas y respecto a la sociedad en general van a ser como la precisión sobre las medidas de sanciones. No me refiero a sanciones inmediatamente apenas privativas de libertad, sino cómo se puede justificar la existencia de un mecanismo de justicia de transición que administra sanciones a personas que han incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, porque la perspectiva que tiene ese mecanismo de justicia de transición es bastante holística y no destinada específicamente a algunos de los actores determinados, como uno podría pensar que al derivarse de los acuerdos de La Habana se concentra sobre las FARC. No, esta propuesta tiene alcances mayores, pero ¿cómo entonces se puede justificar medidas alternativas a penas de prisión, de libertad, que es un debate que se ha dado en Colombia, para este tipo de crímenes, y que la sociedad sí mismo vea una expectativa no de impunidad sino de justicia en esa administración de Justicia Especial para la Paz? Yo creo que ese es un reto de transparencia en ese proceso, una transparencia externa hacia la ciudadanía, pero también hacia los procesados, con una seguridad jurídica que ellos puedan tener como certeza en esa participación, digamos, en ese proceso. Frente al tercer mecanismo que identifico, que es la unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, me parece muy relevante la posibilidad de participar
o de involucrar a distintos actores armados en esa búsqueda de personas, o por lo menos la certeza de saber qué pasó con los desaparecidos en Colombia, que alrededor de las investigaciones se ha establecido que son más de 30.000 personas según el Basta Ya. Y en esa medida entonces hay una deuda grande con todas estas personas que han sido desaparecidas y que algunos actores armados conocen y deben articular ese conocimiento para el esclarecimiento de la verdad de los hechos y sobre todo para un tema humanitario que es la finalización del duelo de aquellas familiares y víctimas de estas personas desaparecidas que han tenido un duelo latente por tan largas décadas o tanto tiempo en Colombia. Ese mecanismo es muy interesante, pero entonces también cómo se articula ese mecanismo con una unidad de personas desaparecidas que ya existe, que está en marcha en Colombia. Es decir, mi gran pregunta frente a toda la generación de estos mecanismos de acuerdos de La Habana es cómo se están articulando con esa política nacional o cómo se pretende articular. Y si bien es cierto, esa política nacional es muy importante, más aún, cómo se baja el nivel a esos territorios que han sido gravemente afectados con afectaciones sumamente diferenciadas en el conflicto, inclusive desde el aspecto cultural y social, y cómo entonces se va a aterrizar en ese aspecto. Y eso es lo que sigue, o el planteamiento que sigue. ¿Cómo construir la paz en estos territorios, articular esas políticas? ¿Será que el proceso electoral que acabamos de vivir, que era un proceso electoral dispuesto para un país, una nación que está tratando de construir, de pensar, de idear la paz, se articuló ese proceso electoral con esa expectativa que tenemos? Las políticas nacionales realmente son maravillosas cuando uno lee las normas colombianas, porque se han creado desde tal vez el foco del centro, de la centrificación del pensamiento en la capital. Y entonces uno lee las normas de justicia de transición, como la ley de víctimas tal vez, y uno dice eso es una maravilla, pero en los territorios, ¿cómo se implementa esa ley de víctimas? ¿Cómo se logra una cohesión y una articulación de esos actores locales, de la alcaldía del municipio, por ejemplo el Castillo, un municipio golpeado fuertemente por el conflicto armado en el Meta? ¿Cómo se articuló o cómo se articula esa construcción de memoria desde esas políticas locales? Y allí viene una reflexión interesante con algo que Pablo de Grey, el experto de Naciones Unidas sobre temas de justicia, verdad y reparación para sociedades que salen del conflicto, ha planteado, y es ¿cuáles son los objetivos finales de la justicia transicional? Hay unos objetivos inmediatos, unos objetivos intermedios y unos objetivos finales de la justicia transicional. Los objetivos finales, identifica él, es la reconstrucción de algo que se ha perdido cuando se han fracturado los procesos en las sociedades que salen del conflicto, que han estado en conflicto o en fracturación por dictaduras o por regímenes autoritarios, y es la confianza cívica de que hay unos mínimos que se respetan, unos mínimos basados en derechos humanos. Y esa confianza cívica también desemboca en otro concepto muy importante, que es el tema de la democracia y el tema de la reconciliación como un objetivo último, y yo agregaría un tema de la construcción de una paz estable. Es decir, en Colombia el objetivo final de estos mecanismos de justicia de transición que se están generando en La Habana tienen esos componentes, esos objetivos finales, y en esa medida entonces la pregunta es ¿cómo se aterriza eso en el territorio? Y algunas de las propuestas o reflexiones que yo venía a compartir con ustedes es ¿qué tan articuladas están estas propuestas tan novedosas, en alguna medida, derivadas de la mesa y de este marco de justicia transicional de La Habana, con propuestas que ya han sido implementadas en el pasado a través de distintos enfoques, y que un enfoque muy importante también sería observarlos el tema de la acción sin daño? La acción sin daño en estos mecanismos de justicia de transición, es decir, cómo se va a intervenir en los territorios la construcción de paz
pero que sea de una forma coherente con la participación y la pluralidad de visiones sobre la construcción de verdad en esas regiones. ¿Qué pasó con los laboratorios de paz en las regiones en el pasado? ¿Cuál fue el fruto de esos laboratorios de paz? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué se construyó? ¿Cómo esas estrategias se pueden articular en un futuro con estas implementaciones locales de los mecanismos de justicia de transición? En cuanto a la reconstrucción de memoria histórica en las regiones, por ejemplo, se conocen informes muy interesantes del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre las masacres del Salado. Recientemente salió uno sobre el municipio del Castillo, en Meta. Y entonces esas prácticas de reconstrucción de memoria, ¿cómo se hicieron? ¿Cuáles fueron sus fortalezas? ¿Cómo se deben hacer? ¿Cuáles fueron las buenas prácticas de esa construcción? O vino un experto en memoria histórica y les dijo, mire, es que eso se hace así, eso se construye así. Yo creo que allí las experiencias de esos colectivos, de esas sociedades en los territorios, no han tenido la posibilidad, ni se está pensando aún en la posibilidad de articular esas voces de los territorios con el futuro de implementación de estos mecanismos de justicia transicional posacuerdos de La Habana en el futuro. Y creo que allí hay mucho trabajo por hacer y mucha celeridad en el proceso. Y nosotros en Colombia estamos acostumbrados a exigir resultados muy rápidos dentro de esos procesos. Y en esa medida entonces también hay que llamar a la cordura, y es de alguna manera reconocer que en estos mecanismos de justicia de transición y en la implementación de estos mecanismos de justicia de transición también tardaremos tiempo y tendremos como sociedad civil que generar estrategias de sostenibilidad y de persistencia en la construcción y la consolidación e implementación de esos mecanismos. Y lo digo porque Ley de Justicia y Paz, una expectativa de 8 años. En 10 años que lleva la Ley de Justicia y Paz y la implementación, solo se han logrado 17 sentencias en megaprocesos de ese nivel. Se han dejado regiones de lado porque ni siquiera se ha alcanzado a construir de alguna manera o reconstruir judicialmente un contexto, como bien lo explicaba de alguna manera Gloria Cuartas. Medidas de justicia de transición con enfoque de acción sin daño. Es decir, también, ¿cómo va a ser esa interlocución? Hay una perspectiva interesante de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una perspectiva de justicia restaurativa. Pero ¿cómo se puede restaurar esos daños sin generar un nuevo daño? ¿Cómo se puede generar y reconstruir ese tejido social fracturado por la violencia en esos territorios sin facilitar o generar nuevas afectaciones o nuevas divisiones en esos territorios o nuevas violaciones de derechos humanos en esos territorios? Esas son las reflexiones que yo les traigo para ustedes y les agradezco la atención y sé que ha sido una jornada muy larga. Le dejo la palabra al profesor Ovidio, tal vez para que finalice.